Bien, seguimos con ustedes conversando con Tomás Guanipa hoy de estos temas que se nos vienen para 2023. El gran debate de la primaria es 3 puntos claves. La participación o no de los venezolanos en el extranjero, entendiendo que en 2024 puede que el escenario sea diferente, la participación o no del Consejo Nacional Electoral en esta primaria y, por supuesto, la participación de los inhabilitados políticos. Para nadie es un secreto que si bien la Comisión Nacional de Primaria se le ha dado esa independencia, hay nombres respetables dentro de esta comisión de la sociedad civil venezolana, la participación de los partidos políticos es clave. Y por supuesto estos grandes temas llevan a los partidos a sus distintos puntos de vista. Hay quienes no quieren al CNE, hay quienes no quieren que de alguna manera participen los venezolanos en el extranjero o que se busque el mecanismo para garantizar que en 2024 puedan participar, porque estamos hablando de más de 4 millones de personas, según algunas cifras que ha manejado Súmate, que tal vez en 2024 no van a poder participar. Entonces, la pregunta es si esto trastoca, lo que ha venido ocurriendo, trastoca de alguna manera esos grandes debates que vienen para ese escenario de primarias, porque pareciera que de entrada los partidos están peleados. Mira, no, yo creo que al final, y yo insisto, lo que nosotros debemos hacer es aceptar las decisiones que tome la Comisión Electoral, que siendo una comisión de altísimo nivel, ha generado una credibilidad importante en los distintos actores. Y cada quien tiene una posición. A mí, por ejemplo, me parece que lo lógico para hacer una primaria mucho más ordenada es utilizar las máquinas de la República, claro, bajo las cuales los votantes naturales siempre ejercen su derecho al voto. Si esas son las máquinas que se van a usar para el 2024, ¿por qué no usarlas para nuestra primaria? Como ya lo hicimos en el año 2012, que fue simplemente un apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. No es que el Consejo Nacional Electoral va a manejar nuestra primaria, sino simplemente presta el apoyo técnico. Y nosotros, como en el 2012, tenemos una comisión que es la que recibe la data Cabezó y Teresa da Albáñez los resultados. en ese momento. Teresa Albáñez fue la presidenta e hizo con el equipo que estuvo una gran primaria. Después hicimos primarias... Por cierto, paradójico que quienes participaron en esa primaria con ese CNE hoy no quieren al CNE. Bien curioso. Bueno, algunas cosas raras que nos da la... Fíjate esto a vueltas políticas. Nosotros hicimos después, creo que fue en el año 2017, primarias sin las máquinas del CNE. Y la cantidad de denuncias sobre irregularidades fueron muy grandes. Entonces nosotros tenemos que buscar cuáles son los mecanismos para hacer la primaria más ordenada y respetable posible. En segundo lugar, yo creo que nosotros tenemos un gran reto como movimientos políticos y es lograr que los venezolanos que están en el exterior puedan votar en la elección presidencial. Pero escúchame, en la elección presidencial, por supuesto que las primarias también, pero lo importante es que voten en la elección presidencial. Y nosotros tenemos, lamentablemente, en el Consejo Nacional Electoral una política que es una política de Miraflores, de invisibilización del registro electoral permanente. Un chamo de 18 años hoy en Venezuela no sabe que hay que inscribirse para poder votar. Se lo he preguntado a los amigos de mis hijos, ni idea tenían de eso. Entonces nosotros tenemos que hacer dos grandes luchas. La primera, por el voto en el exterior, para que la gente pueda ejercer su derecho al voto, porque es un derecho humano. Y la segunda es que los que están aquí, que no están inscritos, o están movilizados, que aparecen en el Delta, pero votan en Maracaibo, pero viven en Maracaibo, puedan normalizarse. Y estamos hablando nada más y nada menos dentro del país de 4 millones de personas. Entonces ahí tenemos un gran reto. Más otras 4 que pueden votar afuera. Nuestra lucha, exactamente, nuestra lucha va más allá del derecho al voto en unas primarias. Es el derecho al voto en una elección presidencial. Y para eso tenemos que trabajar y tenemos que comprometernos todos a poder luchar por eso. Pero lo cierto del caso es que llegado el momento del proceso electoral, los que estén inscritos en el registro electoral permanente son los únicos que van a poder votar. Y esa es una realidad fáctica. Claro. Por eso tenemos que ver cómo abrir las puertas. Si vamos a la participación en el extranjero, no llega ni al millón de personas inscritas. Hoy en día no, pero sabemos que hay muchos millones de personas que están afuera y también sabemos que eso tiene un comportamiento más o menos estadístico porque hay mucha gente que vive en sectores muy lejanas de las capitales donde están los consulados que les impide realmente poder ejercer el derecho al voto. Pero yo creo que esa pelea hay que darla y deberíamos organizar a nuestra diáspora para que vayan a las grandes ciudades a exigir que queremos votar en ese proceso electoral. Y en tercer lugar, nosotros no podemos seguir teniendo partidos que están secuestrados por el Tribunal Supremo de Maduro, que les quitan la autoridad a sus legítimos representantes y no puede ser que quienes están en el poder sean quienes decidan quién puede y quién no puede ser candidato, Carlos. Todo el mundo tiene que tener sus derechos políticos. Y si te das cuenta, estas tres cosas que tienen que tomarse decisiones y debatirse dentro de la comisión de primaria, también forma parte de la agenda de negociación que tiene que arrancar de una vez por todas en México y que no ha arrancado porque el régimen de nuevo siempre pone obstáculos para entrar a los temas
en los que sabe que hay un déficit democrático gigantesco, que son los temas políticos y los derechos humanos de los venezolanos. Bueno, Jorge Rodríguez dice que están esperando que liberen los fondos Bueno, para sentarse de nuevo. Ahí se han dicho muchas mentiras. La primera es que el mismo documento que firmamos establecía como anuncio que en el mes de diciembre le entrábamos de una vez al tema político. Quiere decir esto que no es verdad que había que esperar la ejecución del programa o del fondo o del acuerdo social para iniciar el tema político. En segundo lugar, el acuerdo establecía claramente que ambas partes iban a trabajar para poder ubicar y que los fondos pudieran llegar. Los únicos que estamos montados en trabajar para conseguir eso somos nosotros. Ellos no han hecho nada. Bueno, pero en teoría deberían ser ustedes porque son los reconocidos en estos países. Y en tercer lugar, fíjate lo siguiente. En el acuerdo se establece que este es un fondo progresivo cuya ejecución de todos los trabajos, de todo el área social, de todo lo que involucra, puede durar hasta 2 años. Con lo cual, imagínate tú decir que ellos están esperando que el acuerdo se cumpla cuando saben perfectamente que esto es un proceso que lleva un tiempo y nosotros hoy estamos trabajando porque sí es verdad que eso fue un acuerdo firmado y nosotros sí vamos a trabajar para que se pueda ejecutar, porque a nosotros sí nos preocupa los venezolanos que tienen años esperando para hacerse una operación. A mí sí me angustia que haya enfermos oncológicos y renales que no puedan tener su tratamiento porque los hospitales están hechos un desastre y que muchos de ellos pierdan la vida por no tener un tratamiento a tiempo. A mí sí me preocupa que en Venezuela haya desnutrición y por eso me interesa que podamos ampliar un plan de alimentación para que los niños que hoy están desnutridos puedan alimentarse. A mí sí me interesa que la gente que está pasando necesidades por la falta de electricidad no se le diga tienes que primero sacar a Maduro para que después resolvamos el tema eléctrico, sino que podamos buscar la estabilización de esto. Ahora, lo que sí es verdad es que el proceso de negociación con los temas políticos debe arrancar cuanto antes, porque es una necesidad del pueblo venezolano y es una muestra, yo diría, de desprecio, cuando no te sientas a hablar de eso, de desprecio al mismo pueblo venezolano. Y también es verdad que para que los venezolanos puedan vivir mejor, Carlos, para que podamos ver llegar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a los nietos que están hoy viviendo fuera de Venezuela, tienes que lograr un cambio político, porque en un manejo tan desastroso de la economía y de la vida pública como tenemos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, es imposible que este país pueda encontrar el progreso. Y por eso todos estos temas se mezclan y al final necesitan una negociación seria, pero necesitan una movilización popular también para que a través del voto podamos derrotar a Nicolás Maduro. Vamos a leer parte de los comentarios que ya tenemos en las redes sociales para nuestro invitado. Comenzamos con el usuario @Sucre y Bolívar 1. Todo el daño que le han hecho al país y al pueblo, la oposición y su gobierno interino que hicieron fue robarse los activos. Ahora hablan de madurez y sensibilidad. Los activos están ahí y los activos debe administrarlo la República con un gobierno legítimamente electo por el pueblo. Y además, te voy a decir algo, recordemos que este país dejó de producir petróleo no porque hubiesen sanciones, sino por la torta gigantesca que pusieron. Antes de que en Venezuela existiera ni un solo funcionario sancionado, ya nosotros habíamos perdido nuestra capacidad de producción de petróleo. La inflación era la más alta del mundo, la devaluación era terrible, las colas para poder comprar papel higiénico eran kilométricas. Esa es la verdad. Aquí lo que hemos tenido es un mal gobierno, hermano, mal gobierno. Pero no han servido para nada. Las sanciones no han significado en la práctica una complicación para la economía. Estas cosas por las que después en los laboratorios de estos señores que se agreden empiezan a decir que es que uno está promoviendo cosas. Yo te voy a decir algo. Mira, a Venezuela no le sirve 60 años de gobierno de Maduro, porque eso sería el fin de este país. Pero tampoco le sirven 60 años de sanciones. Y nosotros tenemos que buscar que podamos normalizar a Venezuela para que tengamos derechos y garantías económicas, derechos y garantías humanas, derechos y garantías políticas. Las tres cosas van juntas y por eso es tan importante que entendamos que retrasar un proceso de negociación al único que perjudica es al venezolano común y es al país entero. Hay un comentario que también vamos a revisar, no lo podemos colocar en pantalla porque contiene una grosería, como siempre pedimos un lenguaje que podamos manejar en televisión. Dice cómo piensan sacar 6 millones de votos, 7.5 millones en el exilio, descontento local por ustedes, no van a llegar ni a 3 millones. El voto duro del chavismo, 2.5 millones, más 1.5 entre obligados y asustados o comprados. 4 millones de votos y Maduro nuevamente gana 5 años más. Lo envía @Freddy Mujica. Bueno, fíjate, Freddy, lo que pasó en Barinas. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Hubo una elección en noviembre, confundieron a la gente haciendo creer que había un candidato que también era de la oposición y que al final iba con la tarjeta de Acción Democrática, que lo que está es secuestrada porque está en manos de Maduro,
y no quisieron reconocer el triunfo de quien ganó, que fue Freddy Superlano. Al mes se repitió la elección. Y de haber ganado Freddy por 2.000 votos, terminó ganando Garrido por 60.000 votos y ha sido el triunfo más grande que ha habido en Barinas, con este registro electoral y con ese Consejo Nacional Electoral. Por eso yo creo que antes de derrotarnos, lo que tenemos es que organizarnos, defender nuestros derechos y salir a luchar para poderlos ejercer y derrotar electoralmente a Maduro, que yo creo que hoy, cuando sales a la calle, te das cuenta que sigue siendo absolutamente rechazado por el pueblo de Venezuela. Si algo quiere el pueblo venezolano, es un cambio. Y lo que ellos quieren hacernos vender es que ese cambio no es posible. Y nosotros tenemos que luchar por esperanzar al país con una posibilidad real de una transformación democrática, y por eso yo no me doy por derrotado, sino por el contrario, creo que estamos en el momento clave para corregir lo que haya que corregir, para rectificar el camino y para profundizar una lucha en la que podamos derrotar a Maduro. Cerramos rápidamente con Manuel Chaura, nos saludamos desde acá al colega que nos escribe, @Manolo387. Mi pregunta es, lo que dijo Leopoldo López es que este señor es un infiltrado de Nicolás Maduro. Sí, ¿Qué tiene que decir? Bueno, imagínate, mira, 10 años y medio que no veo a Maduro. A la señora Silvia Flores, fuimos diputados juntos, alguna vez creo que la habré saludado. Diosdado habla todos los días de mí, pero yo en mi vida he hablado con él y tampoco he querido hablar. Tiene su sección propia todos los miércoles, Tomás Bonito. No, yo soy fijo en el programa ese. Y con la delegación siempre nos hemos reunido en la presencia de los delegados de los dos lados. Y yo no tengo complejo con eso. Pero lo que no puede ser es que ellos sí hacen reuniones privadas y escondidas. Recordémonos a Juan con la capucha. Con una capucha y unos lentes entrando a hablar con Diosdado, que él reconoce en privado que fue así. O Freddy, que se reúne con Nicolásito. ¿Para qué? No sé. Pero en todo caso yo estoy seguro que Freddy está haciendo un gran esfuerzo para que esto salga bien. Esas acusaciones son simplemente pataleo de abogados. Ahora, yo sí te quiero decir algo Carlos, y con esto concluyo mi intervención. Todo lo que yo pueda hacer para que este país pueda echar para adelante, para que podamos recobrar nuestros derechos, para que podamos ver regresar a los venezolanos que se han ido, lo voy a hacer, porque yo quiero un cambio para mi país. Y no habrá ofensa que pueda con mis ganas de lograr libertad para Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tomás Guanipa con nosotros, del Partido Primero Justicia y miembro también de la delegación de la Plataforma Unitaria en las negociaciones con el gobierno de Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso María Verdeal estará con nosotros en estudio, dirigente del MAS, del Movimiento al Socialismo.